Bien, en la literatura de política pública y de administración pública hay todo un capítulo muy importante que tiene que ver con el estudio de aquellos factores que permiten el éxito o el fracaso de la implementación. Es decir, hay mucha literatura que se ha producido sobre por qué muchas de las políticas públicas fracasan, ¿no es cierto? Y en general hay la idea de que deben ser analizados 4 aspectos, ¿no es cierto? El primer aspecto tiene que ver con la propia calidad, ¿no es cierto?, de la formulación, lo que podríamos llamar la estructura programática. El segundo aspecto tiene que ver con la calidad del sistema administrativo, con la organización, con la empresa, con el municipio, es decir, qué capacidad tiene de implementar. Un tercer aspecto tiene que ver con el peso de ciertos grupos de poder que bloquean la implementación y finalmente, por supuesto, que hay una serie de factores externos. Entonces, muy brevemente yo voy a pasar revista, digamos, sobre cada una de estas cosas, ¿no? El primer factor tiene que ver, evidentemente, con la calidad de la propia estructura y formulación del programa, ¿no es cierto? Porque aquí es el momento en donde tengo que ver si efectivamente el problema estuvo bien identificado, si el tipo de decisión es suficientemente precisa, si está decidido y diseñado, digamos, para poder implementar, si las distintas modalidades o instrumentos que yo decidí son exactamente las adecuadas, si las cosas que he definido, digamos, en mi programación son compatibles con mi capacidad institucional, en fin. Es decir, aquí hay todo un problema respecto de la calidad precisamente de la decisión y la programación, ¿no es cierto? Muchas veces es absolutamente deficiente y entonces de ahí tenemos un problema muy grave, ¿no es cierto? El segundo tipo de factor tiene que ver ya con la calidad de la estructura que desarrolla e implementa esto, ¿no es cierto? Y ahí claramente lo que solemos tener es que ¿tiene capacidad técnica este municipio, esta empresa pública o esta administración para cumplir efectivamente este proceso? Es decir, yo puedo definir una política pública en relación, por ejemplo, a los temas de contaminación del aire, ¿no es cierto?, a problemas vinculados al cambio climático. ¿Tengo capacidad para poder enfrentar eso en mi institución? ¿Tengo sistemas de medición? ¿Tengo recursos para poder definir efectivamente eso? ¿Tengo capacidades tecnológicas? Digamos, muchísimas veces lo que solemos tener es que el lanzamiento de la política pública lo que hace es generar una altísima expectativa y una alta demanda. Y muchas veces yo no tengo las capacidades técnicas y operativas para resolver esa demanda. Y entonces eso conduce irremediablemente al fracaso de esa política pública, ¿no es cierto? Entonces, en este segundo aspecto es todo lo que podemos mirar, digamos, respecto a la capacidad administrativa, presupuestaria, etcétera. Un tercer factor tiene que ver con lo siguiente, ¿no? En muchas ocasiones, y esto seguramente ustedes habrán visto, la política está definida, establecida en agenda, programada, y el momento de su implementación, ¿no es cierto?, hay actores que bloquean su desarrollo, ¿no? Esto es importante, digamos. Típicamente, ¿no es cierto?, una política que incorpora un elemento de control y resulta que el controlado ya no opera tanto en la definición gruesa del programa, sino que lo que hace es bloquear el ejercicio del control, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces el peso que puede tener el grupo objetivo, ¿no es cierto?, o parte de los actores, lo que hacen es no tanto operar en el debate público o en la programación, sino que bloquean la implementación. Por lo tanto, siempre hay que estar muy alerta respecto de las condiciones de viabilidad, ¿no es cierto?, de esa implementación. Recuerden ustedes que los actores no solamente operan en la fase de agenda y de formulación del problema, los actores operan a lo largo de todo el proceso y muchas veces operan con mucha fuerza, sobre todo en este momento de implementación. Y finalmente podemos tener variables generales de situación, es decir, una crisis, un contexto de movilización, una modificación, digamos, de las condiciones políticas, perturbaciones, digamos, de orden público, etcétera, pueden bloquear absolutamente y afectar sustantivamente la implementación. Entonces, recapitulando, ¿no es cierto?, lo que hemos visto es la implementación como una fase decisiva. Esa implementación, desde la perspectiva del modelo de Subirats que estamos siguiendo, puede ser trabajada en una fase de programación y la implementación propiamente dicha, ¿no es cierto? A esas decisiones les convertimos en programas y acuerdos, y a esos programas y acuerdos les convertimos en actos de concreción y en planes concretos de acción. Finalmente, hemos definido 4 grandes grupos de temas que pueden ser factores que afecten la implementación.
un diseño mal hecho, una estructura que no es capaz de desarrollar, grupos de presión que afectan la implementación y finalmente variables generales que pueden también afectar.